empiezo explicando. En principio creo que mi línea es la número 2, que es la de finanzas. Pertenezco, es decir, estoy matriculado por la UNED, como pongo aquí, y pertenezco al programa de FIA a través de la UNED, y mis tutores son Samuel Balsauli y Susana Alves, que está presente en la sala, ¿vale? Y versa mi investigación, la investigación que estamos llevando a cabo sobre el impacto de los grandes premios de Fórmula 1 y el desarrollo deportivo, los resultados deportivos en los fan tokens. Es un tipo de criptomoneda. La rentabilidad de fan token de este ámbito. Vale. Comienzo introduciendo brevemente el concepto de criptomoneda, que en los últimos años, pues esto en la finanza ha causado una gran transformación desde el surgimiento de la década 2010 de las criptomonedas, y creó un nuevo paradigma en la economía en general y en las finanzas y en el management. ¿Qué son los activos financieros digitales? Que es como que engloba todo este ámbito. Pues principalmente tenemos las criptomonedas tradicionales, los altcoins, que son las monedas de alta volatilidad, las monedas que surgieron, por ejemplo, Bitcoin, o otras posteriores como Ethereum, Solana, Cardano, o etcétera, etcétera. Luego tenemos la categoría del stablecoin, que son monedas, criptomonedas, pero que tienen una paridad con alguna moneda tipo fiat, es decir, es decir, que está paridad con alguna moneda admitida por el sistema monetario internacional, como el dólar, la mayoría de las que han surgido a través del dólar, o el euro. Luego están los conocidos NFT, token de finanzas descentralizadas, DeFi, token que se relacionan con los no metaversos, por ejemplo, de Meta u otros metaversos, y concretamente los fan tokens, token de fan deportivos, ¿vale? De seguidores deportivos. Como concepto importante, destaco la tecnología blockchain, que es donde la tecnología informática que utilizan este sistema económico y financiero, los wallets, que son las carteras donde se almacena este tipo de divisas digitales, y los exchanges, que son las plataformas de intercambio. Como características principales está la alta rentabilidad y la muy alta volatilidad como una gran desventaja. Uno se estudia cuáles son los factores específicos que afectan a la rentabilidad y volatilidad de las criptomonedas en general. Y si los mercados de las criptomonedas funcionan similar a los mercados de las acciones, los stocks, o de los metales preciosos como el oro, la plata y el platino. Entonces, el objetivo principal de la investigación es describir factores específicos y el grado de influencia en los activos financieros digitales. Concretamente, en esta investigación, sobre los tokens de la Fórmula 1. En el ecosistema de las criptomonedas existe un nicho de mercado que es el de los fan tokens, los tokens de seguidores deportivos. Entonces, lo importante o característica principal es decir que es un utility token, es decir, una moneda, pero que da utilidad a su inversor o su poseedor o su holder, ¿vale? Y da ciertos privilegios de acceso a comunidad alta. Como característica, al contrario, aunque también las tienen, a las criptomonedas tradicionales como el Bitcoin como moneda de referencia, que son medio de intercambio o store of value, depósito de valor, los fan tokens proporcionan beneficios únicos para los poseedores. Y me paro aquí. Por ejemplo, da derecho de voto en decisiones del equipo, pero hablamos de decisiones deportivas, no tanto de decisiones económicas, que para eso están ya las acciones. Por ejemplo, acceder a contenido exclusivo, posibilidad de comprar colecciones digitales, descuentos en entradas, posibilidad de poner nuestro nombre en las pancartas del club, en las camisetas, o participar en eventos especiales, ciertas características de fenómenos fan, ¿vale? Entonces, esto crea un sentido de pertenencia a estos aficionados hacia el equipo, el hecho de, aparte de tener estas fan tokens. Y fomenta esta relación entre los fans y los equipos y sus equipos, da un sentido de comunidad o fortalece esa comunidad. El mercado de los fan tokens ha tenido un crecimiento significativo gracias a plataformas como socios.com, lanzada a partir de 2019. Dentro de los tipos de fan tokens que existen, que sobre todo es de ámbito deportivo, que para lo que se han surgido, surgieron inicialmente para equipos de fútbol soccer, es decir, fútbol europeo, no el fútbol americano. Y ahí existen también tokens de otros deportes, rugby, gaming, tal. En gaming me refiero a juegos videojuegos, ¿vale? Y me centro concretamente en los deportes del motor, concretamente en la Fórmula 1.
como un análisis inicial sobre la Fórmula 1, tenemos que existen actualmente 10 escuderías, pero no todas las escuderías tienen token actualmente, solo 4 de las 10 tienen token, aunque las otras puede ser que en momentos futuros lancen token si les interesa, ¿vale? Y también como una introducción, ¿cuál es el sistema de puntuación de los grandes premios? En los grandes premios existe una carrera principal en la mayoría de los grandes premios, en los años de investigación que estoy haciendo, 2021, 22, 23, 24, que puntúan desde el primero hasta el décimo, y la vuelta rápida, Fast Lap, eh, también tiene un punto adicional siempre que se termine del primero al décimo. Y en algunas carreras, en 2021 y 22, daban puntos hasta el tercero, y de 2023-24 hasta el octavo, existe una carrera adicional. En los 2 primeros años analizados solo existían 3 carreras, sprint, pero en 2023 y 2024 ya existen 6 carreras, ¿vale? Que se adiciona a la carrera principal, y las carreras principales suelen ser en domingo y la otra en sábado cuando existen, no siempre hay. Para el desarrollo de la investigación se analizan ciertas preguntas de investigación. La primera pregunta que se intenta resolver es si los grandes premios, es decir, la existencia de un gran premio, afecta a los precios, a la rentabilidad de los precios, a la utilidad de los precios de las criptomonedas. Si los resultados obtenidos por el equipo afectan a los precios a las series temporales de precios de los escuderías, de los equipos, de los tokens de los equipos, y también qué factores predicen esos rendimientos anormales en caso de que existan esos rendimientos anormales o se estime que existen alrededor de estos grandes premios. Por ejemplo, entonces aquí como pongo como hipótesis, y también como para hipótesis de la tercera pregunta, pues el tipo de carrera o algún otro variables podrían utilizarse, aunque no antes me he centrado hasta la fecha en la primera y segunda hipótesis, ¿vale? La motivación principal de la investigación consiste en tomar, sobre todo en tomar decisiones de compra y venta de estos tokens de la manera que sea lo más rentable posible. Como aproximación a la investigación, en una revisión de literatura, se encuentra que existen en torno a 200 papers relevantes hasta 2024, es decir, hasta las fechas actuales más o menos existen en torno a 200 o quizá algo más papers en este ámbito. Concretamente, de fan token de fútbol existen en torno a unos 20 papers, 20 y algo. Pero concretamente en la literatura existe un espacio sin cubrir, que es los tokens de la Fórmula 1, que voy a intentar cubrir con la investigación, intentando desarrollar un paper para publicar con esto. La metodología desarrollada está basada principalmente en este paper que versa sobre equipos de fútbol, pero aplicado a los tokens de la Fórmula 1. El escenario de estudio se centra en la criptomoneda de referencia, el Bitcoin, y los tokens de los 4 escuderías que tenemos analizados o que hemos contado que tienen tokens. La estimación, en los periodos de estimación, en principio se utilizan los 4 años que existen resultados deportivos y se le asocia cotización, existe cotización de resultados deportivos, y concretamente también estudio en detalle la temporada 2023 porque ya existe más teoría de precios y puede haber mejores conclusiones a través por los resultados de esta temporada o posteriores. Las cotizaciones, las quotes, se obtienen de socios.com o de plataformas de referencia como CoinMarketCap. Se utiliza programas en Python para poder extraer extracción de precios y su manejo, ¿vale? Se utilizan precios final del día porque en este tipo de activos financieros no existe precio de cierre, porque siempre está en continuo funcionamiento el mercado, al contrario de que pasa con los mercados de acciones, stock. La unidad de tiempo es los precios diarios, se utiliza moneda de referencia al dólar para cálculo. La rentabilidad de referencia para el cálculo es la logarítmica, existe la aritmética, aunque da mejores propiedades de normalidad, la rentabilidad logarítmica. Como para los resultados deportivos, la actuación deportiva, se utiliza la web de Fórmula 1 oficial y se manipulan los datos y se preparan para el estudio. Aquí yo tengo algún software de referencia que utilizo. Como dato y horizonte temporal, indico que analizo desde el 1 del 7 de 2021 hasta el 30 del 6 de 2024, es decir, hasta hace poco he cortado la serie temporal para hacer la investigación. 2 de los 4 tokens sí cotizan desde cerca de esas fechas, del 6 y desde el 8 del 7. Pero McLaren y Alpine solo cotizan desde mediados, principios de 2022 y final de 2022. Aquí la diferencia entre Race Observation y GP Observation es decir, es que como en algunos grandes premios existen 2 carreras, la sprint y la principal,
pues aquí está con la sprint incluida y aquí sin la sprint incluida. Todos los grandes premios que están asociados a esta fecha de comienzo hasta 30 del 6. Para simplificar el estudio, dado que hay dos carreras en algunos grandes premios y en otros una, se va a considerar, para simplificar el análisis, que que cuando haya dos carreras, como si hubiera una sola con todos los puntos sumados. ¿Vale? Pues así tenemos como solo un evento y no dos eventos. Y en paper de referencia, los equipos de fútbol están utilizando cotizaciones por minuto o por hora, pero aquí hasta la fecha no ha sido posible localizar series temporales por hora o por minuto y se están utilizando series temporales por día, que si se encuentra esa información se podrá mejorar esto. Y aquí se ve cómo está desde su lanzamiento los precios y las rentabilidades de los cuatro tokens y aquí las puntuaciones obtenidas por los equipos en las cuatro temporadas analizadas, es decir, media temporada de la 21, la 22 entera, la 23 entera y la 24. Las variables de estudio son el precio de los tokens, con los precios estos de la rentabilidad, como he dicho, el precio final de día, los puntos de los equipos, los puntos acumulados, sobre todo para análisis de las temporadas de la clasificación de la escudería, indicar que las escuderías son de media tabla en general, entonces pueden dar unos resultados coherentes, no son ni que están arriba siempre ni están abajo. Vale. Se utiliza la rentabilidad logarítmica y también se implementan variables tipo dummy, de variable 1, 0, para decir si hay carrera o no hay carrera, 1 si hay carrera, 0 si no hay carrera, o victory o loses, se va a entender cuando si obtiene puntos, va a ganar carrera en el fin de semana. Y si no obtiene ningún punto, pierde. Ganar se supone que sería quedar el primero de una carrera, pero aquí por simplificar el estudio se va a considerar eso, porque en los papers de referencia de token de fútbol se está considerando ganar, empatar o perder el partido independientemente de los goles. En fútbol sí ganar implica unos puntos fijos, pero aquí, bueno, aquí quizás los goles que serían un poco equivalentes a los puntos, no funciona igual. Va. Y se está considerando, aquí se consideran todas las carreras, también se considera la criptomoneda Bitcoin, BTC, como índice de mercado para el modelo de mercado que ahora voy a comentar, los retornos anormales, abnormal return, y residuos de los modelos de estimación para hacer precisión en las conclusiones. Como análisis previo, indico que, y como se ha visto cuando he mostrado antes los precios, en el momento inicial los precios tienen un funcionamiento un poco extraño por el problema del enlazamiento inicial. Entonces, analizando, por ejemplo, la desviación típica, aunque se puede analizar con otras técnicas, se ve que los 3 primeros meses, 90 días para ser exacto en cotizaciones, la volatilidad o desviación típica en concreto es un poco inestable. Cuando pasan esos 90 días, más o menos suele ser estable en Alpine, Aston Martin y Sauber. En McLaren ya podría ser estable desde el principio, pero por homogeneidad se ha pensado para hacer el estudio quitarle los primeros 90 días a todas las tokens. Aunque también he hecho análisis sin quitarlo para ver las diferencias matemáticas entre una circunstancia económica. También hemos visto aquí cómo funciona la temporada 2023 y la temporada 2024. En concreto, puede ser que provoque para estudios futuros un problema sobre porque durante la temporada 2024 no ha ganado ningún punto en ninguna carrera. O sea, participa para las carreras, pero es como 100% cero. Hasta la fecha, considerando 2023, sí, era esta proporción, ¿vale? Pero en 2024 pues está siendo 0-100, a menos que en los últimos grandes premios cambie un poco, no se estima que cambie. Bueno, aquí veo como análisis previo una matriz de correlaciones de la variable precio, la variable rentabilidad y la variable de puntuación, aunque se puede hacer una correlación mucho más amplia. Se ve a priori que los precios están relacionados entre sí, la rentabilidad entre sí y las puntuaciones a los grandes premios entre sí, pero no se ve mucha relación entre una variable y otra, pero la culpa la va a tener la predominancia en el mercado de Bitcoin, que hay que eliminar su efecto en cierto modo para hacer una buena relación entre grandes premios y su pro performance, es decir, los resultados deportivos, con respecto a la otra. Y se ve un poco algunos gráficos iniciales de relación entre la cotización de precios y las rentabilidades con respecto a las puntuaciones de cada equipo de Alpine, Aston Martin, McLaren y Sauber. ¿Vale? Para análisis de esta investigación se va a utilizar el estudio de eventos, Event Study.
decir, se va a considerar una ventana temporal y se va a ver si la existencia de un gran premio o características de ese gran premio de puntuaciones afecta a la rentabilidad en ese entorno cercano, días antes o días después de existir un gran premio. Se utiliza para esta metodología, se empieza por el modelo de mercado, con modelo de único factor, utilizando la hipótesis de mercado eficiente, que consiste en una regresión de la rentabilidad del token de referencia o la moneda de referencia con algún toque de la Fórmula 1. Es decir, se va a utilizar el Bitcoin como rentabilidad de mercado en relación a los 4 tokens que tenemos. Entonces, el Bitcoin se coge como referencia de mercado y se hacen regresiones. Una vez hecha esta regresión, se utilizan los coeficientes, el intercept, es decir, la constante y el beta, y se obtienen los retornos normales, es decir, se obtiene la estimación, la rentabilidad estimada, aplicando el modelo desarrollado para cada token. Y se le hace diferencia, se hace una diferencia con respecto a la rentabilidad que tiene en la serie temporal original. Entonces se obtienen los retornos anormales, ¿vale? Los abnormal returns, los retornos no normales, los retornos diferentes. Esta serie temporal se hace una acumulación y se hacen las regresiones que estiman oportunas con ganancias, pérdidas, es decir, gran premio donde se ganan puntos, se pierde, con los grandes premios que existen o las variables que nosotros queramos aquí poner. Esto está traído del toque de la referencia de los equipos de fútbol que pueden ganarse, empatarse o perderse, pero aquí sería incoherente poner perder y ganar al mismo tiempo, haber quitado una de las dos, ¿vale? Pero lo dejo aclarado porque no está traído del otro, ¿vale? Entonces, bueno, en este análisis de los eventos deportivos, de los eventos de las carreras, se va a utilizar el día de juego, es decir, que principalmente las carreras suelen ser en domingo, salvo en esta temporada había una carrera en sábado de las principales, y aunque pueda haber dos carreras de los sprint race y los main race o normal race, se va a considerar en principio solo una carrera, 5 días antes y 5 días después, pre-game y post-game, para analizar la ventana de estudio. No se pone mucho más días porque a veces entre un gran premio y otro puede haber 7 días, hay veces que hay 14, pero hay veces que hay solo una semana. Entonces, poner un horizonte temporal mucho más amplio podría perjudicar y verse efectos de otro gran premio en el gran premio que estamos estudiando, por lo cual puede ser problemático ampliar mucho más esta ventana. Entonces ya, como he comentado, lo de la carrera, los papers de referencia se analizaban por hora, pero aquí no había más remedio que utilizarlo por día, ¿vale? Eso abajo ya lo he comentado. Y aquí se ve un ejemplo del procedimiento adoptado, por ejemplo, con el token de Alpine. Se hace el modelo de mercado, la hipótesis de mercado eficiente, Efficient Market Model, ¿no? Se obtienen los coeficientes, la constante, el alfa y el beta, es decir, la constante de intercept y el beta. Con estos coeficientes se obtienen las rentabilidades estimadas, con la rentabilidad estimada se hace la diferencia con la rentabilidad de la serie temporal original, se obtienen los abnormal returns, los AR. Y esto se utilizan modelo de estimación para compararlo con las variables que nos interesen. Por ejemplo, el primer efecto estudiado es, ¿hay carrera? Si hay carrera, si afecta o no afecta a la cotización o a la rentabilidad del token. También el efecto ganar puntos en la carrera se analiza y el efecto de la cantidad de puntos. Claro, no es lo mismo pensar si hay o no hay puntos, ganar o perder, o ya incluso considerar que si se ganan más o menos puntos va a afectar más o menos cantidad a la rentabilidad de los tokens. Como resultados iniciales se analizan los efectos en cada escudería de las 3 efectos, ¿vale? Aunque se va a ampliar en el futuro a más efectos. Alberto, 5 minutos. Vale. También he hecho el mismo análisis, pero con los residuos del modelo. En vez de utilizar la técnica de restar una rentabilidad con la otra, se hace con los residuos y se obtienen unos resultados muy parecidos, pero en algunos aspectos un poco más detallados. Entonces también he querido utilizar los residuos del modelo de estimación, los UHAT, ¿vale? Y bueno, ahí no voy a parar en el resultado de cada uno, ¿vale? Pero son bastante similares. También hago un análisis en profundidad de la temporada 2023, hago unos resultados profesionales sobre la temporada 2023 de si hay o no hay carrera. Y también planteo el hecho inverso, no pensar de la carrera hacia adelante, sino también de la carrera hacia atrás. Si el hecho de que va a haber una carrera dentro de 2 o 3 días, esa expectativa va a hacer que la rentabilidad sube o baja.
Entonces ahí no se puede considerar ganar o perder solo el hecho de la variable GP, es decir, la variable hay carrera o no hay carrera. Y quizá implementar variables investor attention, es decir, si se está hablando de que el equipo va a ganar o va a perder o hay una expectativa de un resultado, pero no el resultado real no se debería poner como variable con retardo de la variable dependiente. Continuo. Entonces, como conclusiones principales, se ve, lo primero, claro, que el efecto del token de Bitcoin, y sería con la matriz de correlaciones, es más fuerte que el resto de efectos. Por eso ha sido necesario aplicar en la tecnología de MH, es decir, la técnica de la hipótesis de mercado eficiente, para anular ese efecto. Cuando se ha eliminado ese efecto, se obtiene que, en general, en los 4 equipos, unos más que otros, el día después de una carrera existe coeficiente negativo. Es decir, el día después de una carrera se reduce, baja el precio, baja la rentabilidad. Hay una reducción de la rentabilidad. ¿Vale? Y luego también se ve que por culpa de este efecto, el efecto de ganar puntos en una carrera o la cantidad de puntos que se ganan en la carrera es más débil que el efecto de que haya o no haya carrera. Entonces hay que quizás hacer con el modelo de estimación de lo de hay o no hay carrera, eliminarlo, utilizar los residuos de ese modelo y ver más adecuadamente los efectos de los otros dos efectos, si existe o no existe ese efecto de los puntos o la cantidad de puntos. También analizo pues, que a partir de la temporada 2023 existe más estabilidad en los precios, por lo cual serán mejores los análisis que se puedan realizar. A partir de la temporada 23-24 tal, porque la 21-22 todavía existe mucha inestabilidad en el mercado. Entonces, propongo como futura investigación mejorar el propio análisis que se está realizando, buscando más efectos de esos analizados, implementar variables tipo investor attention y simplificar la gestión de riesgo. También implementar el mismo estudio, pero no solo la variable rentabilidad, sino la variable de volatilidad, y repetir el mismo estudio tal, y también implementando métodos de cálculo de la volatilidad heterocedástico en vez de los homocedástico, modelos asimétricos tipo GARCH o estimación de value at risk. Y también indicar como de última cuestión que estamos desarrollando otro paper, otra investigación vinculada con esto, que es la conectividad entre fan token y stock, en la cual se ve que no los 4 tokens tienen acción, solo 2 de los 4 sí tienen ambas cosas. Pero, es decir, Alpine y Aston Martin, pero McLaren y Sauber no tienen acción, o por lo menos una serie de temporadas de acciones públicamente que se puedan hacer compraventa. Por otro lado, Ferrari y Mercedes sí tienen acción, pero de momento no tienen fan token. Y la referencia de mercado para las acciones, en este caso, puede ser la cotización de la empresa gestora de Fórmula 1, y he hecho ya alguna comprobación y da buenos resultados utilizando este WONK, al igual que Bitcoin, para el estudio de las acciones de la Fórmula 1. Y bueno, y se analizan correlaciones matriciales u otros cálculos. Aquí muestro una serie de referencias de la literatura, destacando las 2 principales que analizan, aunque muchas más hemos analizado, sobre todo una muy interesante, fan token, si los fan token en realidad tienen propiedades de fan token o no tienen, es buena referencia. Y ya pues finalizo la exposición sobre el impacto de la Fórmula, de los grandes premios de la Fórmula 1 y los desarrollos y los resultados deportivos en los fan tokens. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar una ronda de preguntas, pero antes hay un comentarista que no recuerdo el nombre. David, que si lo tienes preparado, David. Sí, no, simplemente hacer un par de comentarios. Bueno, lo primero, que el tema me parece súper interesante. Enhorabuena, porque me parece sí, muy interesante, sobre todo esto del tema criptomoneda y demás. Yo simplemente tengo bueno, una de las dudas me la he resuelto ya con la presentación, que era como decías que los datos eran más estables a partir de 2023. Iba a preguntarte si no había opción a hacer con mayor, tener la referencia del precio con mayor frecuencia, pero ya has comentado que no se podía en este caso, que era diario. O sea, que esa duda ya resuelta. Y luego tenía una pregunta para ti, para ver tú qué opinas, porque me ha surgido la duda no veo este token como a lo mejor se podría ver una criptomoneda al uso en cuanto a un activo de inversión.
Sí. porque es precisamente por el tema de la sensación de permanencia, de pertenencia de los fans. Que al final un fan suele ser incondicional, o en este caso una escudería o a un equipo. Entonces, quería preguntarte si esa sensación subjetiva podría tener algún tipo de influencia en el precio, porque al final a lo mejor no depende solamente de si ganan o pierden, sino que es ya un sentimiento de fidelidad. Pues en base a esa pregunta que me haces, para eso está lo que son las investor attention. Investor attention, aclaro como concepto, son la atención o la importancia que le dan los inversores a un activo financiero. Entonces, son variables que se suelen coger, por ejemplo, buscadores de Internet o redes sociales y ver cómo va la influencia del equipo en los aficionados. Entonces, el sentido de pertenencia se puede medir un poco utilizando variables de investor attention, es decir, utilizando registros de Google, de búsqueda de Google o de Facebook o de Instagram, ¿no? Mm. Entonces, también he pensado que aunque claro, el fan token tiene como diferencia con el Bitcoin el hecho de que un Bitcoin se está utilizando, bueno, también como depósito de valor, pero se utiliza más como mercadeo, compra-venta, y aquí es más probable que se mantenga la compra y es más raro la venta, ¿no? Que es lo que tú me estás preguntando. Ujú. Pero sí, es decir, que lo mantenga más la inversión y haya menos compra-venta, porque el que ya lo tiene dice, yo ya tengo token de esto, pero pasa igual que cuando puede haber especulación y negocio, porque igual que cuando uno compra entradas de un partido de fútbol, ¿no? O de un gran premio de Fórmula 1, puedes comprar entradas y puedes revenderlas, ¿no? Entonces Ujú. puede ser que haga especulación igual, es decir, que no quiere decir que el hecho de que de ese sentido de pertenencia, pues es que alguien tenga sentido de pertenencia, pero necesite el dinero líquido para otra cosa y venda su token, aunque le Ujú. dé ciertos derechos, ¿no? No sé si me Mm. explico con ese detalle, Sí, 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 explica bien. Muchas gracias. ¿vale? Gracias. ¿Alguien de la sala quiere hacer alguna intervención? Pues yo sí. Vamos a ver. Va. Este tema, yo creo que hay que encadenarlo muy bien dentro del tipo de mercado en el que estás, ¿no? Porque, o en el que estáis trabajando los tres. Vamos. Aquí, a mí me ha parecido muy pertinente la pregunta que te ha hecho David. Me ha parecido además muy interesante el hecho que la tengáis en cuenta. Pero yo creo que justamente en este mercado hay que tener en cuenta el volumen de negocio. ¿Cuánto se ha transaccionado en ese mercado a lo largo del tiempo? Porque si esto va a ser un factor atractor para potenciales inversores, ya sean fans o no fans, sobre todo aquellos que buscan rentabilidad, en el mundo de las criptomonedas, uno de los elementos claves es el volumen de negociación. ¿Cuánto se está negociando? No tanto, el precio es importante para saber la rentabilidad, pero para saber cómo va, cómo de fuerte es este mercado, necesitas ver su volumen, ¿no? Entonces, me hacía la pregunta cuando lo estabas exponiendo de si acaso esa escasez de estudios sobre las fan tokens se puede explicar, posiblemente, se puede explicar porque no hay un suficiente volumen de mercado, ¿no? O su volumen de mercado es muy pequeñito con el resto de otras tokens de las que has expuesto al principio. Eso por un lado. O sea, que yo lo enfocaría, metería la variable volumen negociado de alguna de las maneras. Y después, yo pensaba que te lo ibas a decir, y en la última transparencia, que era la pregunta que todo el rato me sonaba a la cabeza, la has puesto. Y es que vais a considerar efectos, vais a meter la volatilidad en el análisis. Bien, con GARS, yo aquí metería más que GARS, metería los MGARS, que me parece que son los que más os pueden afectar a la pregunta inicial, no solo la volatilidad, sino cómo cambia esa volatilidad en la media. Entonces, bueno, pues me parece muy bien que lo tengáis. Nada más por mi parte. Pues te agradece la aportación y el volumen de negociación. Tenemos las series temporales de los volúmenes de negociación, son pequeñas porque entendés que Bitcoin absorbe casi todo el mercado, entonces, pero bueno, que sí, que tendremos en cuenta ese aspecto del volumen de negociación. Y